En todo este planeta, solo 43 personas poseen la sangre conocida como sangre dorada, RH nulo, el tipo de sangre más raro jamás registrado por la ciencia médica. Y una de ellas es la joven que empuja un carrito de limpieza por el pasillo del piso 50 de la torre más alta de Las Vegas a las 3 de la mañana. Ella no lo sabe. Para ella, la sangre es solo sangre, nada especial. No vale más que las gotas de sudor que derrama cada noche solo para ganar suficiente dinero para pagar el alquiler. Pero el jefe de la mafia más poderoso de esta ciudad del pecado sabe exactamente lo que es. Porque su hijo, un niño de 6 años con los mismos ojos que su difunta madre, se está muriendo lentamente en una cama de hospital. Los mejores médicos de los Estados Unidos han negado con la cabeza. Dinero, poder, conexiones secretas. Todo se ha vuelto insignificante. Solo queda una cosa que puede salvar al pequeño. Y ese milagro fluye por las venas de una anónima chica de la limpieza. Él le ofrece 10 millones de dólares. Ella se niega. 10 millones de dólares. Suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Suficiente para comprar una mansión. Suficiente para asegurarse de que nunca más tendría que volver a trabajar. Pero ella empuja el cheque hacia él y dice, no. Ese es el momento en que Conrad Sterling, el hombre al que el submundo llama el iceberg, el hombre que nunca ha inclinado la cabeza ante nadie, ve de verdad a una mujer por primera vez en sus 34 años de vida. No su apariencia, no su estatus, sino su alma. Pero esta no es solo una historia sobre sangre y dinero. Es la historia de una chica dispuesta a interponerse entre una cuchilla y la persona que más la odia en este mundo. De un jefe de la mafia que aprende a arrodillarse ante una chica de la limpieza. De una mujer que una vez quiso destruirla solo para convertirse en la que la abraza y llora durante una noche escrita en el destino. Y de una familia construida no a partir de linajes, sino de cicatrices compartidas, de lágrimas compartidas, de la elección de amar cuando todo el mundo les dice que no deberían. Si quieres saber por qué esa chica rechazó 10 millones de dólares, por qué el jefe de la mafia se arrodilló, y qué pasó en la noche en que su sangre se derramó por el frío suelo, quédate conmigo. Esta es una historia que no te dejará apartar la mirada. Si esta historia te llega al corazón, por favor, presiona el botón de me gusta para apoyarnos. Comparte este video con las personas que amas para que también puedan escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias profundamente conmovedoras. A las 3 de la mañana, el pasillo del piso 50 de la Torre Obsidiana yacía ahogado en un silencio tan espeso que parecía un cementerio. La fría luz fluorescente se derramaba sobre las puertas selladas tras las cuales las personas más ricas de Las Vegas dormían profundamente dentro de penthouses que valían decenas de millones de dólares. Y en medio de ese silencio, Astor Reeves, de 27 años, empujaba silenciosamente su gastado carrito de limpieza, pasando una puerta tras otra. Su cabello castaño estaba atado apresuradamente en un moño alto, revelando un rostro delgado y ojos plateados marcados por las oscuras sombras de alguien que había vivido demasiado tiempo sin dormir adecuadamente. Su uniforme se había descolorido después de innumerables lavados. Sus zapatillas estaban desgastadas en los talones. Sin embargo, sus pasos seguían siendo suaves y exactos, como si hubiera memorizado cada baldosa de este pasillo. Trabajaba mientras toda la torre dormía, porque esa era la regla. A la gente como ella no se le permitía existir bajo la luz del día. Cada noche, Astor limpiaba el vasto penthouse de la familia Sterling, limpiando cada superficie, aspirando cada mota de polvo, enderezando cada almohada sin ver ni una sola vez los rostros de las personas que vivían allí. Para ellos, ella no existía, solo un fantasma que pasaba por la noche, dejando limpieza a su paso y desapareciendo antes del amanecer. Para ella, eran poco más que fotografías colgadas en la pared. Un hombre alto con ojos tan fríos como el hielo. Un niño pequeño de unos 6 años, con ojos cargados de una tristeza demasiado profunda para un niño. Y un espacio claro y vacío donde debería haber estado una mujer.
A veces, Astor se preguntaba qué le había pasado a la madre de esa familia, pero luego apartaba el pensamiento porque el dolor de los ricos no era asunto suyo. Ya tenía suficiente dolor propio. A las 6 de la mañana, cuando terminaba su turno, Astor regresaba al diminuto apartamento en el lado este, donde el glamuroso brillo de neón de Las Vegas nunca llegaba. La escalera torcida gemía bajo cada paso. Las paredes estaban manchadas con parches negros de moho que se extendían, y el olor a humedad se aferraba a todo y nunca se iba. Abrió la puerta suavemente y vio a su hermana menor, Rosie, acurrucada en el viejo sofá. Su vientre de 7 meses de embarazo se elevaba bajo una delgada manta. Rosie solo tenía 22 años, abandonada por su irresponsable esposo 3 meses antes, cuando descubrió que estaba embarazada. Astor se quedó allí un momento mirándola. Luego, en silencio, subió la manta sobre los hombros de Rosie. Su mirada se desvió hacia la pila de facturas apiladas en la mesa. Electricidad, agua, alquiler, cuidados prenatales, todas vencidas, todas impresas en rojo como advertencias escritas con sangre. Trabajaba 2 turnos cada día, limpiando habitaciones por la noche y sirviendo mesas en un restaurante barato durante el día, durmiendo no más de 4 horas, comiendo lo que podía, viviendo como una máquina construida solo para seguir adelante y a la que nunca se le permitía parar. No porque amara el dinero, sino porque no tenía otra opción. Porque si se detenía, aunque fuera un solo día, todo se derrumbaría. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de su gerente apareció en la pantalla. Un breve aviso de que todos los empleados debían someterse a un análisis de sangre al día siguiente. Obligatorio, una orden del propietario. Astor lo leyó, se encogió de hombros con indiferencia y no sintió nada, porque esto era solo una orden más sin sentido de gente rica que creía tener derecho a exigir cualquier cosa a quienes trabajaban para ellos. Apagó el teléfono, se acostó en la estrecha cama junto a la ventana, cerró los ojos y pensó en el mañana. Un día como cualquier otro. Despertar, trabajar, ir a casa, dormir y repetirlo todo de nuevo. Pero Astor no sabía que el mañana nunca sería lo que imaginaba, porque dentro de sus venas fluía la única cosa que el señor del crimen más poderoso de Las Vegas no podía comprar, incluso si entregara todo su imperio para conseguirlo. Y esa cosa estaba a punto de arrastrarla a un mundo que nunca había imaginado que pudiera existir. En el mismo momento en que Astor recibía el mensaje sobre el análisis de sangre obligatorio en su destartalado apartamento, en el piso 49 de la Torre Obsidiana, se estaba llevando a cabo una reunión en una atmósfera tan pesada que era casi imposible respirar. Conrad Sterling estaba sentado a la cabeza de la mesa, con 34 años, midiendo casi 1,90 m, sus hombros anchos como muros de fortaleza. Su cabello negro peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos afilados y ojos tan fríos que parecían capaces de congelar a cualquiera que se atreviera a mirarlos directamente. Una leve cicatriz corría desde su sien hasta su pómulo izquierdo, un vestigio de la purga interna de 10 años antes, cuando solo tenía 24 años y se vio obligado a tomar el control del imperio de las manos de aquellos que intentaron robarlo tras la muerte de su padre. Frente a Conrad se sentaban 5 hombres con trajes caros, todos ellos con la cabeza gacha. Ninguno se atrevía a mirar a su jefe a los ojos. La habitación estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj en la pared se oía con una claridad dolorosa. Conrad no necesitaba levantar la voz, no necesitaba amenazar, no necesitaba agitar una mano o golpear la mesa, porque solo su silencio era suficiente para hacerlos temblar. Después de 15 minutos, en los que nadie se atrevió a abrir la boca, Conrad finalmente habló, su voz baja y uniforme como un trueno lejano, diciendo que no le gustaba repetirse y que confiaba en que lo habían entendido. Lo entendieron. Cada uno de ellos lo entendió, porque en este mundo nadie quería averiguar qué les pasaba a las personas que no entendían a Conrad Sterling. La reunión terminó y los 5 hombres salieron uno por uno, sus pasos rápidos y desiguales, como si estuvieran escapando de la boca de la guarida de un león. Conrad se quedó solo, su rostro todavía tan frío como el hielo, sin rastro de emoción.
Pero cuando entró en su ascensor privado y presionó el botón del piso 50, algo dentro de él comenzó a cambiar. Las puertas del penthouse se abrieron y el hielo en el rostro de Conrad se desvaneció de inmediato, cuando un niño de 6 años corrió hacia él con una explosión de risa clara y feliz. Asher Sterling, con el cabello negro suavemente rizado como el de su madre, con grandes y cálidos ojos marrones, como los de su madre también, sostenía un dibujo a crayón garabateado con ambas manos. El niño anunció emocionado que eran él y su padre. «Mira, papi, los dos estamos tomados de la mano». Conrad se arrodilló para estar al nivel de su hijo y miró el dibujo, las dos figuras de palo, una grande y una pequeña, con las manos unidas, junto a una casa y un sol sonriente. Esta era la única debilidad del iceberg, el único lugar donde la armadura de hierro del jefe de la mafia se volvía completamente inútil. Un niño pequeño con los mismos ojos de la esposa que había perdido por cáncer 4 años antes. Un niño pequeño por quien Conrad habría reducido el mundo entero a cenizas si alguien se atrevía a ponerle una mano encima. Conrad abrazó a su hijo y le susurró que el dibujo era hermoso y que lo amaba. Pero en ese mismo momento sintió el calor inusual de la piel de Asher bajo la fina tela de su camisa. Esa noche, todo se vino abajo. Asher comenzó a sangrar por la nariz mientras dormía, y la sangre no se detenía. No importaba lo que Elena, la ama de llaves de 58 años que había servido a la familia durante 15 años, intentara hacer. Aterrada, llamó a Conrad desde su estudio. Su voz temblaba mientras decía que el joven amo no estaba bien, que el sangrado no se detenía. Conrad corrió a la habitación de su hijo y encontró a Asher acostado en la cama, su rostro pálido como el papel, la sangre empapando la almohada blanca. Llamó de inmediato al doctor Wesley Grant, el médico privado de la familia, y el hombre llegó en 20 minutos. Después de casi una hora de examen, el doctor Grant salió de la habitación de Asher con el rostro pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba los guantes de goma. Le dijo a Conrad que necesitaban hablar en privado. Los dos hombres se pararon en el pasillo, la luz fría cayendo sobre sus rostros tensos. El doctor Grant respiró hondo y luego explicó que Asher sufría de un trastorno sanguíneo extraordinariamente raro, que la condición había progresado mucho más severamente de lo que habían creído, que el niño necesitaba urgentemente una transfusión de sangre de alguien con sangre RH nulo. Conrad preguntó de inmediato, «¿Entonces encuentra a alguien con ese tipo de sangre?» El doctor Grant tragó saliva, desviando la mirada. Explicó que el RH nulo también se conocía como sangre dorada, el tipo de sangre más raro de la Tierra, que solo se había registrado que unas 43 personas en todo el mundo la portaban, que nadie en el registro internacional de donantes era compatible o estaba dispuesto a donar. Conrad sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el pecho. Su voz salió áspera y cruda cuando preguntó cuánto tiempo le quedaba. El doctor Grant cerró los ojos por un breve segundo y luego respondió que, sin la transfusión, a Asher solo le quedaban unas pocas semanas. El mundo bajo los pies de Conrad pareció colapsar. Se quedó allí, mirando a través de la puerta de cristal hacia la habitación de su hijo, donde Asher dormía con su pequeño rostro pálido apoyado en la almohada blanca, su mano apretada con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Él era Conrad Sterling, el iceberg de Las Vegas, el hombre que controlaba el 60% de las operaciones del submundo de la ciudad, el hombre que podía comprar cualquier cosa, amenazar a cualquiera, destruir a cualquier enemigo, pero no podía comprar la vida de su hijo. O al menos eso es lo que creía. Conrad se volvió hacia el doctor Grant, y en sus ojos brilló el tipo de luz peligrosa que toda alma en el submundo sabía temer. Dio la orden de buscar, de poner todas Las Vegas patas arriba si era necesario, de analizar la sangre de cada persona en su imperio. 847 empleados, cada uno sin excepción. Encontraría a la persona con ese tipo de sangre y lo haría en el último lugar en el que alguien pensaría buscar, en las venas de la chica de la limpieza del turno de noche que nunca supo que existía. Inmediatamente después de que el doctor Grant dejara el penthouse,
Conrad puso en marcha la mayor cacería en la historia del Imperio Sterling. 847 empleados. Desde los ejecutivos sentados en oficinas con aire acondicionado hasta los conserjes que barrían los pisos del sótano, todos recibieron órdenes de someterse a análisis de sangre en 24 horas. No había excepciones. No se reconocería ninguna excusa aceptable. Equipos médicos contratados de los 3 hospitales privados más grandes de Las Vegas trabajaron durante la noche, extrayendo sangre sin pausa como una línea de montaje industrial, analizando cada muestra a una velocidad que nadie había intentado antes. Conrad estaba en la sala de control en el piso 49, con los ojos fijos en la gran pantalla donde aparecían los resultados de las pruebas de cada empleado, uno tras otro. No compatible, no compatible, no compatible. Las palabras en rojo se repetían como una sentencia de muerte. Las primeras 200 personas y ninguna de ellas tenía sangre RH nulo. 500 personas y todavía nada más que decepción. 800 personas. Y Conrad comenzó a sentir algo que nunca había sentido en sus 34 años de vida. Impotencia total. Era un hombre que podía hacer que el alcalde respondiera el teléfono a las 3 de la mañana, que podía comandar a cientos de personas dispuestas a morir por él, que podía comprar cualquier cosa en este planeta que el dinero pudiera comprar. Pero no podía forzar la existencia de un tipo de sangre raro dentro del cuerpo de alguien si simplemente no estaba allí. En medio de esa búsqueda frenética, Conrad todavía encontraba tiempo para sentarse junto a la cama de su hijo en la suite médica privada que se había instalado dentro del penthouse. Asher yacía allí, su pequeño rostro tan pálido que dolía mirarlo, sus labios secos y agrietados. Sin embargo, el niño todavía intentaba sonreír cada vez que veía a su padre. Con voz débil, Asher dijo que estaba muy cansado. Papi, cansado como si alguien le hubiera drenado toda la fuerza de su cuerpo. Conrad sostuvo con fuerza la pequeña mano de su hijo, sintiendo cada frágil dedo como si pudiera romperse en cualquier momento, y le susurró que durmiera, que solo durmiera. Porque papi estaba aquí y no se iría a ninguna parte. Asher cerró los ojos, pero antes de quedarse dormido, susurró algo que hizo que Conrad sintiera como si su corazón estuviera siendo aplastado dentro de su pecho. Papi, si veo a mami, ¿quieres que le diga algo? Conrad se congeló. Su garganta se cerró con tanta fuerza que sintió como si alguien le hubiera metido una piedra. Le tomó varios largos segundos encontrar su voz de nuevo, y cuando finalmente habló, salió áspera y forzada, como si no hubiera hablado en días. No vas a ver a mami. Todavía no, te lo prometo. Asher le dedicó una leve sonrisa y se quedó dormido. Conrad se quedó allí un rato más, mirando a su hijo, la desgarradora palidez de su piel, las venas azules que se veían bajo una carne tan fina y delicada como el papel. Luego se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de él. Y en el momento en que la puerta se cerró, Conrad golpeó con el puño directamente en la pared de hormigón. Sus nudillos se abrieron, la piel se rasgó y sangró, pero no sintió dolor porque ningún dolor físico podía compararse con ver a su hijo morir poco a poco sin poder hacer nada para salvarlo. A las 11 de esa noche, cuando casi todo el personal había sido examinado, todavía quedaban 47 personas sin muestras. Todos ellos empleados del turno de noche, fantasmas que trabajaban mientras la ciudad dormía. El doctor Grant llamó a Conrad, su voz cansada, pero aún tratando de sonar esperanzada, diciendo que ya casi habían terminado. Solo quedaba el turno de noche, y los resultados estarían antes de la mañana. Conrad no dijo nada, simplemente terminó la llamada y siguió esperando en silencio. A las 2 de la mañana, el teléfono de Conrad vibró. Miró la pantalla, vio el nombre del doctor Grant, y algo dentro de su pecho se apretó. Respondió, y la voz del doctor Grant al otro lado temblaba de una manera completamente diferente. No con miedo o desesperación, sino con una especie de emoción que era casi imposible de creer. Habían encontrado a una. Conrad se levantó de su silla como si un resorte se hubiera liberado debajo de él y exigió de inmediato. ¿Quién? ¿Quién es?
El doctor Grant respondió que era una limpiadora del turno de noche llamada Astor Reeves, de 27 años. Sangre RH nulo, una compatibilidad perfecta del 100% con Asher. Conrad se quedó allí con el teléfono en la mano, mirando el archivo de la empleada que su asistente acababa de enviar a la pantalla de su computadora. Su foto de personal apareció ante él. Un rostro delgado con ojos gris plateado, cabello castaño atado apresuradamente, sin maquillaje, nada llamativo. Uno de los cientos de rostros anónimos que pasaba cada día sin ver realmente. Esta chica había estado trabajando en su edificio durante 2 meses, limpiando su penthouse cada noche, y él nunca había sabido que existía. Pero ahora, para él, era la persona más importante de la Tierra. Conrad dio la orden de inmediato, su voz afilada como una cuchilla. Tráiganla al hospital ahora mismo. Ni un segundo de retraso. A las 3 de la mañana, mientras Astor empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 50, como hacía cada noche, 2 hombres grandes con trajes negros aparecieron de repente al final del pasillo y comenzaron a caminar hacia ella. El corazón de Astor comenzó a latir salvajemente cuando se detuvieron frente a ella, y uno de ellos habló con una voz completamente desprovista de emoción. «Señorita Reeves, venga con nosotros». El terror la recorrió tan rápido que sus pensamientos giraron con 1000 posibilidades terribles. ¿La habían despedido? ¿Había hecho algo mal? O peor, ¿le había pasado algo a Rosie? No sabía que la llevaban a conocer al hombre más poderoso de Las Vegas. No sabía que en sus venas fluía lo único que podía salvar la vida de su hijo. Y sabía aún menos que esta reunión estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El coche negro llevó a Astor a un hospital privado escondido detrás de los rascacielos del centro de Las Vegas, un lugar que ni siquiera sabía que existía. En el momento en que cruzó las puertas automáticas de cristal, Astor sintió como si hubiera entrado en otro mundo, un mundo que no pertenecía a gente como ella. Candelabros de cristal colgaban del altísimo techo, derramando una luz cálida sobre los suelos de mármol pulidos tan perfectamente que podía ver su propio reflejo en ellos. Una pequeña figura con un arrugado uniforme de limpieza de pie en medio de todo ese lujo. Enfermeras con impecables uniformes blancos se movían silenciosamente por los pasillos como fantasmas. Nadie la miraba. Sin embargo, sabía que la estaban mirando, midiendo, preguntándose por qué alguien como ella tenía derecho a estar allí. Se sentía como una mancha en una alfombra cara, un error que debía ser borrado. Uno de los 2 guardaespaldas la condujo a una gran puerta de madera al final del pasillo y la abrió, diciendo que el jefe la vería ahora. Luego se hizo a un lado. Astor respiró hondo y entró. La habitación era amplia con paredes de cristal, con vistas a todo Las Vegas, mientras despertaba lentamente bajo la primera luz del amanecer, y de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, había un hombre. Al principio solo vio su silueta, una figura alta, hombros anchos, una quietud como de piedra tallada. Cuando se dio la vuelta, Astor se quedó helada. Lo reconoció al instante porque era el mismo hombre de las fotografías que veía cada noche mientras limpiaba el penthouse. El hombre de los ojos fríos como el hielo y un rostro que nunca parecía doblegarse a la emoción. Pero era más alto de lo que había imaginado, al menos 1,90 m, y más frío de lo que había imaginado también. El frío que emanaba de él como una pared invisible y más agotado de lo que había imaginado, porque debajo de esos ojos yacían las tenues sombras del insomnio que ni siquiera la autoridad podía ocultar. Esos ojos la recorrieron de la cabeza a los pies, lentamente, evaluadoramente, como si estuviera valorando un artículo en una subasta. Astor sabía lo que veía cuando la miraba: el uniforme descolorido, el pelo desordenado atado apresuradamente, los zapatos gastados y los ojos gris plateado que lo observaban con la cautela de un animal salvaje listo para huir en cualquier segundo. Pero ella no corrió. Se quedó allí y sostuvo su mirada, mirándolo directamente a los ojos, aunque cada instinto de su cuerpo le decía que bajara la cabeza. Y eso, aunque ella no lo sabía, fue lo que hizo que él se fijara. Conrad Sterling no malgastaba palabras. Abrió la boca y lo dijo claramente, con una voz baja y uniforme, vacía de emoción,
que ella tenía algo que él necesitaba, que su hijo de 6 años yacía en una habitación al otro lado del pasillo y se estaba muriendo, que ella era la única persona en el mundo que podía salvarlo. Astor parpadeó, incapaz de entender. Preguntó de qué estaba hablando porque no entendía nada en absoluto. Conrad se acercó, sus ojos nunca se apartaron de los de ella, y le explicó que tenía sangre RH nulo, la sangre que la gente llamaba sangre dorada, la más rara de la Tierra, y que la necesitaba para salvar a su hijo. Astor se quedó allí, tratando de procesar lo que acababa de oír. Luego recordó que 8 años antes, después de un accidente de coche, un médico le había dicho que su tipo de sangre era extraordinariamente raro, que debería registrarse en la lista nacional de donantes porque su sangre podría salvar vidas. Pero en ese momento tenía 19 años. Acababa de ser expulsada de su séptima familia de acogida. Vivía en la calle, preocupada por de dónde vendría su próxima comida. ¿Qué importaba la sangre rara si no podía pagar el alquiler? No podía comprar pan. No podía mantener un techo sobre su cabeza. Lo había olvidado por completo hasta ahora. Conrad colocó un cheque sobre la mesa frente a ella y lo deslizó hacia ella con la punta de los dedos. Dijo que era por $10 millones, que todo lo que tenía que hacer era donar sangre a su hijo y el dinero sería suyo. Astor miró el cheque. $10 millones, más ceros de los que había visto en toda su vida. Suficiente para pagar todas las deudas. Suficiente para comprar una casa para Rosie y el bebé que pronto nacería. Suficiente para asegurarse de que nunca más tendría que trabajar un solo día en su vida. Se quedó mirando el cheque durante un largo momento. Luego levantó los ojos hacia Conrad e hizo algo que nadie en sus 34 años había hecho jamás. Puso la mano sobre el cheque y lo empujó hacia él, diciendo que no necesitaba su dinero. Conrad se quedó quieto. Por un breve instante, la máscara helada de su rostro se resquebrajó, revelando pura sorpresa debajo. Le preguntó qué acababa de decir. Astor repitió con voz tranquila que donaría sangre, que salvaría a su hijo, pero que no necesitaba dinero. Silencio. Conrad la miró como si de repente le hubiera crecido otra cabeza. Luego preguntó, con la voz afilada por la sospecha, qué era lo que quería, porque tenía que haber algo. Nadie hacía nada sin exigir algo a cambio. Astor lo miró directamente a los ojos sin parpadear y respondió que su hermana estaba embarazada de 7 meses y necesitaba atención médica adecuada, que necesitaba un trabajo estable para poder seguir cuidándola. Eso era todo, nada más. Conrad frunció el ceño, calculando rápidamente en su cabeza. Luego dijo que estaba pidiendo algo que valía menos del 1% de lo que él había ofrecido y preguntó por qué. Astor no dudó. Dijo que el niño que yacía en la habitación de enfrente no había hecho nada malo, que solo era un niño de 6 años que se estaba muriendo y ella podía salvarlo, que no vendería su sangre como si fuera mercancía, que si él quería comprarla, entonces ella se negaba, pero si le permitía darla, lo haría de buen grado. Conrad se quedó allí mirando a la chica de la limpieza frente a él, como si fuera una criatura de otro planeta. En sus 34 años de vida, había conocido a miles de personas, y cada una de ellas había querido algo de él: dinero, poder, protección, oportunidades. Nadie, ni una sola vez, había rechazado $10 millones. Nadie le había dicho nunca que quería dar en lugar de vender. Por primera vez en su vida, Conrad Sterling había conocido a alguien a quien no podía entender. Por primera vez, alguien lo había dejado sin saber cómo responder. Y por primera vez, detrás del hielo que había sellado su corazón durante mucho tiempo, sintió algo más que cálculo. Sintió curiosidad. Todo sucedió muy rápido después de esa conversación. Astor fue llevada a una impecable sala de transfusiones llena del equipo médico más avanzado que había visto en su vida. Se acostó en una suave cama de hospital, su brazo izquierdo conectado a la línea de transfusión, observando cómo su propia sangre de color rojo oscuro se movía lentamente a través del tubo transparente. La habitación estaba en silencio, con solo el zumbido constante de las máquinas y el sonido ocasional de los pasos de una enfermera pasando por el pasillo.
Astor giró la cabeza hacia un lado y miró a través de la mampara de cristal que separaba su habitación de la de al lado, y por primera vez vio al niño. Asher Sterling yacía en su cama de hospital, desgarradoramente pequeño entre las máquinas que lo rodeaban. Su cabello negro suavemente rizado esparcido sobre la almohada blanca, su rostro pálido como el papel, sus ojos cerrados. Parecía tan frágil como una hoja amarilla en el viento de otoño, como si la más leve brisa pudiera llevárselo para siempre. Astor miró al niño, y algo dentro de su pecho se apretó. Se preguntó cómo un padre podía permanecer tan frío como el hielo mientras su hijo se desvanecía lentamente de esta manera. Luego miró hacia el pasillo y vio a Conrad. Estaba allí, más allá de la puerta de cristal, con los ojos fijos en la habitación de su hijo sin apartarlos ni por un segundo, y vio sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, temblando ligeramente a sus costados. Lo entendió de inmediato. No era frío. Nunca había sido frío. Solo estaba escondiendo su dolor detrás del hielo porque si alguna vez lo dejaba salir, podría derrumbarse bajo él. La transfusión duró 3 horas. Durante todo ese tiempo, Conrad caminó por el pasillo como un animal enjaulado, sin comer, sin beber, sin sentarse ni un solo minuto. Las enfermeras le trajeron café, y él lo ignoró. Le pusieron una silla cerca, y él nunca la miró. Solo caminaba y esperaba, como si el mundo mismo pudiera hacerse añicos si dejaba de moverse. A mitad de la transfusión, una mujer apareció al final del pasillo y se acercó a Conrad. Era alta, con cabello rubio platino, vestida con ropa de diseñador de la cabeza a los pies, moviéndose con la confianza natural de alguien acostumbrado a estar cerca del poder. Celeste Hawthorne Sterling, la hermana de Conrad, la directora financiera del Imperio Sterling. Celeste puso una mano en el hombro de su hermano y le dijo que necesitaba descansar, que parecía que estaba a punto de colapsar. Conrad no se giró para mirar a su hermana. Sus ojos permanecieron fijos en la habitación de su hijo mientras respondía que descansaría cuando Asher estuviera bien. No antes. Celeste dejó escapar un suspiro, sabiendo que no había forma de hacerle cambiar de opinión, así que se quedó a su lado en silencio. Luego su mirada se desvió más allá del cristal y encontró a Astor acostada en la sala de transfusiones. Celeste preguntó quién era. Conrad dio una respuesta corta, diciendo que ella era la que salvaría a su hijo. Celeste estudió a Astor por un momento, observando el arrugado uniforme de limpieza, el cabello enredado, la mirada exhausta que se aferraba a la chica, y luego preguntó con abierta curiosidad cuánto había exigido. Conrad guardó silencio durante un largo rato antes de responder, y había algo extraño en su voz, algo que Celeste nunca había oído antes. Cuando dijo nada en absoluto, ella no pidió nada. Celeste frunció el ceño, claramente sin creerle. Estaba a punto de preguntar más. Pero en ese preciso momento, el doctor Grant salió de la habitación de Asher con una sonrisa en el rostro. Dijo que la transfusión había sido un éxito. Los números de Asher estaban mejorando claramente y el niño iba a estar bien. Conrad no dijo nada. Simplemente se precipitó a la habitación de su hijo como si alguien finalmente hubiera abierto la jaula que lo había mantenido prisionero. Cayó de rodillas junto a la cama, y en ese preciso momento, Asher abrió lentamente los ojos. Los cálidos ojos marrones del niño parpadearon un par de veces para ajustarse a la luz. Luego se levantaron hacia el rostro de su padre. Ahora había más color en sus mejillas, sus labios ya no estaban secos y agrietados. Y cuando abrió la boca, su voz todavía era débil, pero tenía un toque de picardía cuando dijo, «Papi, tengo hambre, mucha hambre. Creo que podría comerme un elefante entero». Conrad se rió, una risa áspera y temblorosa, la primera en muchos días. Abrazó a su hijo y lo sostuvo con fuerza, como si temiera que si lo soltaba, el niño pudiera desaparecer. Asher dejó que su padre lo abrazara por un momento, luego miró a través del cristal hacia la habitación de al lado, donde una enfermera cuidaba a Astor. Preguntó quién era y por qué estaba acostada allí. Conrad siguió la dirección de la mirada de su hijo y vio a Astor hablando en voz baja con la enfermera,
todavía con su arrugado uniforme de limpieza, su cabello enredado aún sin peinar. Respondió que ella era la que lo había salvado y que debía recordar estarle agradecido. Asher inclinó la cabeza y estudió a Aster por un momento, luego preguntó con inocente seriedad si era un ángel, porque en los cuentos de hadas que mami solía leerle, los ángeles eran los que salvaban la vida de otras personas. Conrad miró a Aster de nuevo, a la chica exhausta de ojos gris plateado que intentaba sentarse, aunque claramente todavía estaba débil. Tal vez, murmuró, tal vez tengas razón. Unas horas más tarde, Aster se despertó por completo y se encontró acostada en una habitación VIP más lujosa que cualquier lugar que hubiera visto antes. De pie junto a la cama había una mujer mayor con cabello plateado y ojos amables. Alguien que Aster no reconoció como Elena, la ama de llaves de la familia Sterling. Elena sonrió y le dijo que había salvado la vida del joven amo, que toda la familia le estaba agradecida y que cualquier cosa que necesitara solo tenía que decirlo y se lo proporcionarían. Aster intentó sentarse, aunque su cabeza todavía estaba un poco mareada, y dijo que necesitaba ir a casa, que su hermana estaba embarazada y la esperaba, y que no podía quedarse aquí mucho tiempo. Elena sonrió de esa manera tranquila y sabia suya, y le dijo que no se preocupara porque el jefe ya había dispuesto que trajeran a su hermana a este hospital, donde recibiría la mejor atención de los mejores médicos sin pagar un solo centavo. Aster se quedó quieta, miró a Elena y no pudo hablar durante varios segundos. No esperaba que cumpliera su palabra tan rápido. Solo había mencionado a Rosie unas horas antes, y él había actuado de inmediato, sin necesidad de que se lo recordaran, sin esperar a que ella suplicara. Quizás el iceberg no era tan frío como había pensado. Quizás detrás de todo ese hielo había algo más cálido. Una semana después de la transfusión, Asher fue dado de alta y llevado de vuelta al penthouse, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Los indicadores de salud del niño se habían estabilizado. El color había vuelto a sus mejillas y su energía también estaba volviendo lentamente. Pero había un problema que nadie había esperado. Asher se negaba a comer. No era que fuera un comensal quisquilloso o terco de la manera ordinaria en que los niños pueden serlo. Se sentaba en la mesa del comedor frente a los platos más deliciosos que el chef podía preparar. Los miraba con ojos sin vida, luego apartaba el plato y hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Dónde está la señora Ángel? ¿Por qué no viene? Quiero verla. Conrad le explicó que se había ido a casa, que tenía su propia vida y no podía quedarse aquí para siempre. Asher lloraba, grandes lágrimas redondas rodaban por sus mejillas, sollozando que aún no le había dado las gracias, que no había tenido la oportunidad de decirle gracias. Así que, ¿cómo podía irse antes de que él lo dijera? Conrad lo intentó todo. Juguetes nuevos, los sets de Lego más caros, robots a control remoto, colecciones de superhéroes. Asher ni siquiera los miraba. Comidas favoritas, pizza con queso, helado de chocolate, donas espolvoreadas con azúcar. Asher negaba con la cabeza. Promesas de parques de atracciones, promesas de un cachorro, promesas de cualquier cosa que el niño pudiera desear. Asher solo seguía repitiendo que quería ver a la señora Ángel, que no quería nada más. Elena se quedó cerca y observó toda la escena durante 3 días. Y finalmente le dijo suavemente a Conrad que tal vez debería invitar a la chica de vuelta solo una vez, para que el joven amo pudiera verla y darle las gracias. Y tal vez después de eso el niño se sentiría mejor. Conrad no respondió de inmediato. Se quedó junto a la ventana mirando la ciudad de Las Vegas, pensando. Luego tomó su abrigo y salió del penthouse sin decir una palabra. Por primera vez en su vida, Conrad Sterling, el jefe de la mafia más poderoso de Las Vegas, puso un pie en el lado este. Se movió por callejones oscuros, pasando por paredes cubiertas de graffiti, por esquinas donde personas sin hogar se acurrucaban bajo mantas rotas. Su coche de lujo se detuvo frente a un viejo edificio con escaleras de hierro oxidadas pegadas al exterior. Y cuando subió, el olor a mojo lo golpeó tan fuerte que tuvo que contener la respiración. El pasillo estaba oscuro,
Las luces parpadeaban como si pudieran apagarse en cualquier momento. Las paredes estaban manchadas con feas manchas de agua sucia. Se detuvo frente a la puerta 407 y llamó. Cuando la puerta se abrió, Astor estaba allí, sus ojos plateados abiertos de par en par por la sorpresa. Nunca había imaginado que este hombre aparecería en el lugar donde vivía. En este barrio pobre, vestido con un traje caro, mientras estaba de pie en un pasillo que olía a podredumbre húmeda. Ella preguntó, incapaz de ocultar su asombro, ¿qué estaba haciendo aquí? Conrad la miró directamente a los ojos y dijo que su hijo quería verla, que el niño se había negado a comer durante 3 días, que solo preguntaba por ella y lloraba. Astor negó con la cabeza y dijo que ya había hecho su parte, que su sangre había salvado al niño, que ya no quedaba nada que los conectara, que tenía su propia vida de la que preocuparse. Conrad no retrocedió. Dijo que Asher hablaba de ella todos los días, que el niño la llamaba un ángel y que se negaba a hacer nada hasta que se le permitiera verla. Astor dudó. Recordó los cálidos ojos marrones del niño pequeño cuando todavía estaba en la cama del hospital. Recordó su carita pálida. Recordó la forma en que la miraba a través del cristal como si fuera la persona más importante del mundo. Conrad añadió en voz baja, como si estuviera tratando de reprimir su propio orgullo, que no estaba suplicando porque no sabía cómo suplicar, pero que si ella venía, le debería un favor. Conrad Sterling le debería un favor. Astor lo miró al hombre que todas Las Vegas llamaba el iceberg, de pie en la puerta de su apartamento destartalado, diciendo que le debería un favor. Comprendió que esto no era fácil para él, y asintió. Cuando Astor entró en el penthouse del piso 50 de la Torre Obsidiana, era la primera vez que veía el lugar a la luz del día. Todo se veía completamente diferente de las noches en que lo limpiaba en silencio en la oscuridad. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando cada rincón de la enorme habitación con sus costosos cuadros, sus sofás de cuero y su vista panorámica de Las Vegas. Pero no tuvo tiempo de asimilar nada de eso porque en el momento en que cruzó la puerta, una pequeña figura corrió hacia ella y se abrazó a sus piernas. Asher la miró con ojos brillantes y gritó con pura alegría, «Tú eres la que me salvó. Eres mi ángel. Te extrañé mucho». Astor sintió que su corazón se ablandaba de inmediato. Se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de sus ojos y sonrió, diciendo, «Hola, soy Astor, y estoy muy feliz de verte de nuevo». Asher inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad qué significaba Astor, si era el nombre de una flor. Astor soltó una pequeña risa y respondió que significaba estrella, que en griego antiguo, Astor significaba una estrella en el cielo. Asher sonrió radiante, su sonrisa tan brillante que podría haber iluminado toda la habitación, y exclamó que entonces la llamaría estrella, porque ella era su estrella. Esa sonrisa hizo que Elena, de pie detrás de ellos, se llevara una mano a la boca mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, porque por primera vez desde que la madre del niño había muerto 4 años antes, había visto a Asher sonreír así. Conrad estaba en un rincón de la habitación, en silencio, observando. Observó a Astor jugar con su hijo. La observó leerle libros en voz alta a Asher. La observó responder pacientemente a cada pequeña pregunta inocente que el niño hacía. Observó a Asher reír y terminar el plato de comida que solo unos minutos antes se había negado a tocar. Elena se acercó a él y le susurró que no había visto al joven amo tan feliz desde que murió su madre, que esta chica tenía algo especial. Conrad no respondió, pero no podía apartar los ojos de Astor. Jugaba con Asher con tanta naturalidad, como si se conocieran de toda la vida, sin torpeza, sin esfuerzo por ganar afecto, simplemente estando allí y amándolo. Y Conrad se dio cuenta de algo. Ella no solo había salvado la vida de su hijo, estaba trayendo de vuelta algo que no podía comprar con ninguna cantidad de dinero: la paz. Cuando el sol comenzó a ponerse, Conrad se acercó y le ofreció a Astor un puesto como acompañante especial de Asher. Con un salario 10 veces mayor que el que ganaba en su trabajo actual, con la mejor atención médica para su hermana completamente gratuita,
y con una habitación privada en este mismo penthouse. Astor dudó. Dijo que no pertenecía a este mundo, que solo era una chica de la limpieza, que tarde o temprano solo causaría problemas. Pero en ese preciso momento, Asher corrió y le agarró la mano con fuerza, mirándola con ojos marrones llenos de súplica, preguntando si Estrella podía quedarse con él, porque no quería que Estrella se fuera, porque prometía que se portaría bien, porque prometía que se terminaría toda la comida. Astor bajó la mirada a esos ojos, los ojos de un niño de 6 años que había perdido a su madre y buscaba a alguien a quien aferrarse. Y no pudo decir que no. Asintió. En el momento en que asintió con la cabeza, la vida de Astor cambió por completo en cuestión de horas. Le dieron una habitación privada justo al lado de la de Asher, una habitación más grande que todo el apartamento en el que había vivido en el lado este, con una cama suave vestida con sábanas blancas y frescas, un armario de roble y una gran ventana de cristal con vistas a todo Las Vegas, resplandeciente de luces. Esa primera noche, Astor se acostó en el suave colchón y no pudo dormir. No porque estuviera incómoda, sino porque estaba demasiado cómoda. Porque en sus 27 años de vida, nunca había dormido en un lugar así. Rosie había sido trasladada al mejor hospital de Las Vegas, donde su embarazo era monitoreado las 24 horas del día por los mejores médicos en una habitación privada que estaba limpia, tranquila y totalmente equipada con todas las comodidades. Cuando Astor fue a visitarla, Rosie lloró de felicidad y preguntó qué demonios había hecho su hermana para merecer todo esto. Astor solo sonrió y dijo que había tenido suerte. Pero la verdad era que Astor no creía en la suerte. Sabía que en este mundo nada era gratis, que todo tenía un precio y estaba esperando a ver qué precio se le pediría pagar. No tuvo que esperar mucho. Una mañana, aproximadamente una semana después de que Astor se mudara al penthouse, estaba sentada desayunando con Asher en el comedor cuando las puertas del ascensor privado se abrieron y una mujer salió. Celeste Hawthorne Sterling, de 31 años, la hermana menor de Conrad, la directora financiera de todo el imperio Sterling. Era alta, su cabello rubio platino recogido en un moño impecable, sin un solo mechón fuera de lugar, vestida con un caro traje de negocios color crema, usando tacones rojos y llevando un bolso Hermes como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Los ojos de Celeste eran afilados como cuchillos cuando entró en el comedor y vio la escena ante ella. Asher gritó felizmente cuando vio a su tía, llamando, «Tía Celeste, esta es Estrella. Ella es la que me salvó. Está aquí conmigo ahora». Celeste sonrió a su sobrino, una sonrisa cálida y amorosa. Pero cuando sus ojos se posaron en Astor, esa sonrisa se convirtió en hielo. Miró a Astor de arriba abajo con la fría y evaluadora mirada de alguien que mira un insecto que de alguna manera se ha colado en la mesa del comedor familiar. Luego se dio la vuelta, salió al pasillo y Conrad la siguió. Astor podía oír sus voces llegando a la habitación, no del todo claras, pero lo suficientemente claras como para entender que estaban hablando de ella. Celeste preguntó con voz cortante que su hermano se explicara. Preguntó por qué había una chica de la limpieza sentada en el desayuno dentro del penthouse familiar. Conrad respondió con calma que ella había salvado la vida de Asher. Celeste soltó una risa burlona y preguntó a cambio si estaba pagando esa deuda, convirtiendo a la chica en qué exactamente, un miembro de la familia. Conrad dijo que Asher la necesitaba, que el niño no comía ni dormía sin ella. Celeste replicó que Asher necesitaba un tutor profesional, una niñera debidamente capacitada, no una chica de los barrios bajos del este cuyo pasado nadie conocía, y exigió saber si tenía idea de lo que la gente diría sobre esto. Conrad respondió fríamente que no le importaba lo que dijera la gente. Celeste levantó la voz y dijo que a ella sí le importaba, que este imperio se había construido sobre la reputación y la confianza, que él estaba poniendo todo en manos de una don nadie cuando nadie sabía siquiera lo que la chica realmente quería. Conrad dijo que Astor había rechazado $10 millones, que solo eso demostraba que no era una oportunista. Celeste guardó silencio por un momento.
Luego dijo con una voz aún más fría que tal vez la chica solo estaba jugando un juego a largo plazo, que la estaría vigilando, que Conrad podía confiar en ella si quería, pero ella no lo haría. La conversación terminó y Celeste volvió a entrar. Pasó junto a Astor de camino al ascensor y luego se detuvo. Durante varios largos e interminables segundos, Celeste se quedó allí, mirándola de arriba abajo sin decir una sola palabra. Pero esa mirada lo decía todo. Decía, sé lo que eres, sé de dónde vienes, y no te dejaré quedarte aquí mucho tiempo. Astor le devolvió la mirada sin bajar la cabeza, sin apartar la vista. Estaba acostumbrada a ese tipo de mirada, la mirada de la gente que creía que era indigna de existir, indigna de respirar el mismo aire que ellos. 7 familias de acogida la habían mirado así antes de echarla. Los gerentes de sus antiguos trabajos la habían mirado así mientras le pagaban lo menos que podían. El mundo entero la había mirado así durante 27 años. Pero esta vez, Astor no huyó porque Asher la necesitaba y porque estaba cansada de huir. Celeste finalmente se fue sin decir una palabra, pero cuando las puertas del ascensor se cerraron, Astor supo que acababa de ganar una enemiga poderosa, una enemiga rica y claramente una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que llamaba familia. Astor aún no sabía cuán peligrosa era Celeste, no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar esa mujer para deshacerse de ella, pero lo descubriría muy pronto, porque la guerra acababa de empezar. Habían pasado 2 meses desde el día en que Astor se mudó al penthouse, y aunque Celeste todavía la miraba con esa misma mirada fría cada vez que pasaba por allí, la vida dentro de la torre obsidiana se estaba volviendo gradualmente familiar para Astor de una manera que nunca creyó posible. Astor se había convertido en una parte insustituible del penthouse, no porque hubiera intentado hacerse una, sino porque Asher se negaba a permitir cualquier otra cosa. Cada noche le leía cuentos de hadas antes de dormir, cambiando su voz para cada personaje hasta que Asher estallaba en risas encantadas. Los fines de semana le enseñaba a dibujar, y aunque ambos dibujos salían como poco más que alegres garabatos, Asher insistía en colgar cada uno de ellos en la pared de su dormitorio. Por las tardes, jugaban en el jardín de la azotea, donde Asher corría en círculos, persiguiendo mariposas imaginarias, mientras Astor se sentaba en un banco, observándolo con una sonrisa que no podía contener. Asher se aferraba a ella como una sombra, llamándola estrella en lugar de su nombre real, y diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que Estrella era su ángel, su estrella, la persona más importante del mundo además de su padre. Conrad seguía ocupado dirigiendo el Imperio Sterling, pero Elena notó un pequeño cambio que quizás ni siquiera el propio Conrad había reconocido todavía. Había comenzado a llegar a casa más temprano, no mucho más temprano, pero lo suficiente como para cenar con Asher, en lugar de regresar después de que el niño ya estuviera dormido. Y cuando llegaba a casa, a menudo se detenía en la puerta por un momento, observando a Astor y Asher jugar en la sala de estar, observando la forma en que ella sonreía a su hijo, observando la paciencia con la que explicaba cada pequeña cosa que el niño preguntaba. Elena lo vio todo, pero no dijo nada. Solo sonrió en silencio y continuó con su trabajo. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, Conrad no podía dormir. Salió al balcón del penthouse, donde todo Las Vegas se extendía bajo él como una brillante alfombra de luces, y encontró a Astor ya allí, apoyada en la barandilla, mirando la ciudad en silencio. Estaba a punto de volver a entrar, pero en su lugar se detuvo y se acercó a ella, dejando el espacio justo entre ellos. No demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Se quedaron allí en silencio durante un largo rato. Juntos por primera vez sin Asher como puente entre ellos. Juntos por primera vez, no como empleador y empleada, sino simplemente como dos personas mirando la noche. Conrad habló primero, preguntando por qué no estaba dormida. Astor respondió sin volverse hacia él, diciendo que estaba acostumbrada a estar despierta por la noche, que 5 años trabajando en el turno de noche le habían hecho imposible dormirse temprano, que su cuerpo se había acostumbrado a la oscuridad.
Conrad asintió. Él entendía eso. Luego hizo una pregunta que lo sorprendió incluso a él mismo al salir de su boca. Preguntó si le tenía miedo. Astor se giró para mirarlo, sus ojos reflejando las luces de la ciudad, y dijo que por todo lo que había oído, él era el hombre más aterrador de Las Vegas, que la gente decía que podía destruir a cualquiera con un solo movimiento de cabeza, pero que ella había vivido en un orfanato con 30 niños peleando por restos de pan en cada comida, que había dormido en la calle cuando tenía 16 años, que la habían golpeado solo por recoger una barra de pan que alguien había tirado. Y comparado con esas cosas, él no era tan aterrador. Conrad se quedó allí mirándola, y luego hizo algo que él mismo no recordaba la última vez que había hecho. Se rió. Fue un sonido bajo y áspero, como si su garganta hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero fue una risa real. Astor lo miró sorprendida, y él le devolvió la mirada con una expresión diferente ahora, no tan fría como antes. No dijeron nada más esa noche. Solo se quedaron uno al lado del otro mirando la ciudad hasta que el primer pálido indicio del amanecer comenzó a tocar el horizonte. Y luego ambos volvieron a entrar sin necesidad de decir buenas noches. En otra noche, cuando Conrad acababa de regresar a casa, Asher corrió a recibir a su padre con su entusiasmo habitual. Pero esta vez, el niño no se detuvo en abrazarlo. En cambio, corrió para acercar también a Astor, y luego juntó la mano de su padre y la de Estrella. Los miró a ambos con ojos brillantes y preguntó, «Papi, ¿te gusta Estrella?» Conrad frunció el ceño, sin entender lo que el niño quería decir, y respondió que era una buena persona, que lo cuidaba muy bien. Asher negó con la cabeza furiosamente y dijo, «No, así no. Quiero decir, ¿te gusta ella? Como en esa caricatura, como al príncipe le gusta la princesa». Astor se sonrojó y se dio la vuelta. Conrad de repente no supo dónde mirar. El aire entre ellos se volvió incómodo de una manera que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Pero Asher no se dio cuenta. El niño continuó con toda inocencia, diciendo que quería que Estrella se quedara aquí para siempre, y que si papi se casaba con Estrella, entonces ella se convertiría en su madre y nunca se iría a ninguna parte. El silencio se apoderó de la habitación. Finalmente Conrad habló, su voz un poco rígida, diciéndole a Asher que era hora de irse a la cama, que era tarde. Asher hizo un puchero, pero obedeció y dejó que Elena lo llevara. Cuando el niño desapareció detrás de la puerta, Conrad y Astor todavía estaban allí, sin mirarse, porque ambos estaban pensando en la pregunta de Asher, la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a responder. En otra noche, Conrad llegó a casa más tarde de lo habitual, después de una reunión tensa. Cuando entró en la sala de estar, encontró a Astor dormida en el sofá con Asher acurrucado en sus brazos, también profundamente dormido. Un libro de cuentos de hadas había caído al suelo, y parecía que le había estado leyendo antes de que ambos se quedaran dormidos. Conrad se quedó allí y los miró. Miró el rostro de Astor dormida, pacífico y gentil ahora, sin su cautela habitual, sin la reserva que tan a menudo vivía en sus ojos. En silencio tomó una manta del sillón y la cubrió a ambos, con cuidado de no despertar a ninguno. Luego se quedó allí un momento más, mirando la escena ante él, y se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no había hecho por nadie desde que murió su esposa. Se estaba preocupándose de verdad por alguien más que Asher, y eso era peligroso. Esa noche, Conrad yacía en la cama mirando al techo, y se dio cuenta de que estaba pensando en Astor más de lo que debería. Conrad Sterling era el iceberg, el jefe de la mafia, el hombre al que no se le permitía tener debilidades, no se le permitía amar a nadie. Pero quizás ya era demasiado tarde para darse cuenta de eso ahora. Mientras Conrad luchaba con sentimientos que no sabía cómo nombrar, el mundo exterior comenzó a notar la existencia de Astor. La alta sociedad de Las Vegas era un círculo pequeño donde cada rumor se extendía como la pólvora. Y la noticia de una chica misteriosa viviendo en el penthouse de Conrad Sterling no pudo permanecer oculta por mucho tiempo. Una tarde, cuando Astor llevó a Asher a un parque cerca de la torre, un hombre con una cámara de lente largo
capturó docenas de fotografías desde la distancia. Al día siguiente, esas imágenes aparecieron en la portada del tabloide más notorio de la ciudad, bajo un titular sensacionalista que preguntaba si el señor del crimen de Sterling se había tomado una amante secreta de los barrios bajos. El artículo indagó en el pasado de Astor, en su trabajo como limpiadora de turno de noche, en el destartalado apartamento en el que había vivido en el lado este, en la hermana embarazada que ahora yacía en una cama de hospital pagada con dinero de los Sterling. Cuestionaron quién era, de dónde venía y qué había hecho exactamente para ganarse el corazón del hombre más frío de Las Vegas. La historia se extendió rápidamente entre socios comerciales, familias mafiosas rivales y enemigos que habían estado esperando una oportunidad para derribar el imperio Sterling. La pregunta susurrada en fiestas elegantes y reuniones privadas era si Conrad Sterling había comenzado a ablandarse. Celeste fue la primera en reaccionar. Irrumpió en la oficina de Conrad en el piso 49 como un huracán, arrojando el periódico sobre su escritorio con tanta fuerza que su taza de café casi se vuelca. Con una voz que era casi un grito, exigió saber qué creía que estaba haciendo, si tenía idea de que estaba destruyendo todo lo que habían construido durante todos estos años. Conrad miró el periódico, leyó el titular, luego lo apartó con calma y respondió que solo eran tonterías de tabloide, que nadie creía ese tipo de basura. Celeste se rió amargamente y dijo que sus socios comerciales sí lo creían, que la familia Romano ya había llamado, preguntando si todavía era lo suficientemente confiable como para trabajar con él, que en su mundo un rumor podía matar más rápido que una bala. Conrad dijo que tenía la situación bajo control, que todo seguía en sus manos. Celeste negó con la cabeza, su voz más baja ahora, pero afilada como una cuchilla, y le dijo que no tenía su propio corazón bajo control, que había visto la forma en que miraba a esa chica, que podría engañar al mundo entero, pero no podía engañar a su hermana. Conrad no dijo nada porque su hermana tenía razón. Después de que Celeste se fuera con una última advertencia de que más le valía pensar cuidadosamente en lo que estaba haciendo, Conrad se quedó solo en la oficina. Tenía la intención de volver al trabajo, pero luego notó un sobre blanco en su escritorio y no recordaba que estuviera allí antes. Lo abrió y se quedó quieto. Dentro había una fotografía de Astor y Asher en el parque. Las mismas imágenes que los paparazzi habían tomado, pero desde un ángulo diferente, más cercano, más nítido, más íntimo. En el reverso de la fotografía, escrito a mano con tinta roja, había una sola línea que preguntaba, ¿nueva debilidad? Y estaba firmado con una sola letra. B. Conrad apretó la mandíbula con tanta fuerza que comenzó a dolerle. Marcus Vega, el viejo enemigo de su padre, el jefe de la mafia que controlaba el lado sur de Las Vegas, el hombre que había esperado años para encontrar una oportunidad de tragarse el imperio Sterling por completo. Y ahora había encontrado la debilidad que había estado buscando. Conrad rompió la fotografía por la mitad, luego en cuartos, la tiró a la basura y levantó el teléfono para llamar a su jefe de seguridad. Ordenó que se duplicara la protección de Asher de inmediato, con más hombres asignados para vigilarlo las 24 horas del día. El jefe de seguridad dudó, luego preguntó, ¿y la señorita Reeves necesitaba protección también? Conrad guardó silencio por un momento, luego respondió con una voz que no dejaba lugar a discusión. A partir de este momento, ella es la prioridad número 2, justo después de Asher. Y si algo le sucede, quien sea responsable lo pagará. Esa noche, Conrad estaba solo en su habitación privada frente a la fotografía en blanco y negro de su difunta esposa en la mesita de noche. Miró los ojos de esa imagen, los mismos ojos que Asher había heredado, y susurró que lo sentía, que no había querido que esto sucediera, que había creído que cuando ella murió su corazón había muerto con ella. Pero esa chica, ella le hacía querer vivir de nuevo. Por primera vez en 4 años, sentía algo más que vacío. Cerró los ojos, respiró hondo y finalmente enfrentó la verdad que había estado negando durante semanas. Se había enamorado de Astor. No sabía cuándo había sucedido, no sabía cómo, pero la amaba. Y en su mundo, el amor era una debilidad fatal.
Conrad decidió que tenía que mantener su distancia de Astor por su seguridad, para que Vega o cualquier otro enemigo no la usara como rehén. Pero a la mañana siguiente, cuando entró en el comedor y vio a Astor sonriendo a Asher, dándole el desayuno mientras el niño parloteaba sobre el sueño que había tenido la noche anterior, supo que no podía mantener la distancia en absoluto, y la tormenta se acercaba desde más direcciones de las que podía imaginar. Mientras Conrad intentaba encontrar una manera de proteger a Astor de las amenazas que se cernían desde el exterior, nunca imaginó que el mayor peligro vendría de su propia familia. Una noche, después de que Astor regresara a su habitación, tras leerle a Asher para dormir, abrió la puerta y se quedó quieta. Celeste estaba sentada en el sillón junto a la ventana, una pierna cruzada sobre la otra, sus ojos fijos en Astor, con abierto desafío. Celeste asintió levemente y dijo que Astor debía cerrar la puerta porque necesitaban hablar en privado. Astor sintió que su respiración se volvía más pesada, pero cerró la puerta con calma y se quedó donde estaba, esperando. Celeste comenzó con una voz tan mesurada como si estuviera leyendo un informe financiero, diciendo que había investigado los antecedentes de Astor, que sabía que Astor había quedado huérfana a los 10 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche, que había pasado por 7 familias de acogida y ninguna de ellas la había mantenido más de 2 años, que había abandonado la escuela de medicina en su tercer año porque no podía permitirse seguir, que una vez había trabajado como camarera de bar por la noche antes de conseguir el trabajo de limpieza en la Torre Obsidiana. Astor permaneció inmóvil y no dijo nada porque todo lo que Celeste decía era verdad y no había nada que negar. Celeste continuó. Su voz se agudizó, preguntando si Astor realmente creía que podía entrar en esta familia y quedarse aquí como si perteneciera. Dijo que Astor debía pensar con mucho cuidado. Celeste se puso de pie y se acercó, sus tacones resonando contra el suelo de madera con el ritmo de una cuenta atrás. Se detuvo a menos de un paso de Astor y dijo que Astor tenía 24 horas para desaparecer. Voluntariamente, en silencio, sin causar ningún problema. Astor preguntó con voz tranquila, tan tranquila que incluso ella se sorprendió, ¿qué pasaría si no se iba? Celeste esbozó una sonrisa fina, una que nunca llegó a sus ojos, y respondió que convertiría la vida de Astor en un infierno, que su hermana, acostada en el hospital con dinero de los Sterling, podría ser trasladada en cualquier momento, que el trabajo de Astor desaparecería, y no solo aquí, sino en cualquier otro lugar de esta ciudad, que su reputación sería destruida tan a fondo que nadie se atrevería a contratarla ni siquiera para barrer la basura del suelo. Celeste se detuvo en la puerta, se volvió para una última mirada y le dijo que no pertenecía a este mundo, y que en el fondo Astor también lo sabía. Luego salió, dejando a Astor sola en una habitación que de repente se sintió más fría que antes. Astor se sentó en la cama y miró por la ventana a Las Vegas brillando abajo. Pensó en Asher, en el niño de 6 años que la llamaba Estrella y la abrazaba cada noche antes de dormir. Pensó en Conrad, en el hombre por el que no se atrevía a admitir que había empezado a sentir algo, en las noches que habían estado juntos en el balcón, mirando la ciudad en silencio. Pensó en Rosie, en su hermana embarazada que necesitaba cuidados, en el bebé que pronto nacería. Y se dio cuenta de que Celeste tenía razón. Ella no pertenecía aquí. Solo era una extraña, una chica de la limpieza de los barrios bajos, una mancha en la lujosa alfombra de la familia Sterling. No importaba cuánto tiempo se quedara. No importaba cuánto la amara Asher. No importaba cómo la mirara Conrad. Siempre seguiría siendo alguien que no pertenecía. Y si se quedaba, les traería problemas a todos. A las 2 de la mañana, cuando todo el penthouse se había sumido en el sueño, Astor se sentó en el escritorio de su habitación y escribió 2 cartas. La primera era para Conrad. Escribió que había venido de la oscuridad y debía regresar a ella, que le agradecía por dejarla ver la luz, aunque fuera por un rato, que no debía buscarla, que debía cuidar de Asher porque el niño merecía una familia perfecta y ella no era parte de ella. La segunda carta era para Asher.
Escribió que Estrella tenía que irse lejos por un tiempo, pero que cada vez que mirara el cielo nocturno, todavía la vería porque una estrella siempre está allí, se pueda ver o no, y que lo amaba mucho. Astor lloró mientras escribía esas líneas. Las lágrimas caían sobre el papel y emborronaban la tinta, pero se la secó y se puso de pie, cargando su mochila. A las 2:45 de la mañana, Astor abrió silenciosamente la puerta de la habitación de Asher. El niño dormía profundamente, sus rizos negros esparcidos sobre la almohada, su rostro pacífico. Se acercó, se arrodilló junto a la cama y le dio un suave beso en la frente. Colocó la carta en su almohada, lo miró por última vez y le susurró adiós, disculpándose porque no podía quedarse como había prometido. Luego se levantó, salió y se dirigió al ascensor. Presionó el botón del sótano. El ascensor descendió, el panel iluminado mostraba los pisos pasando. 45, 40, 35. El ascensor se detuvo en el piso 35 y las puertas se abrieron lentamente. Astor estaba a punto de retroceder, asumiendo que alguien quería entrar, cuando escuchó un sonido extraño al final del pasillo. El ruido de una lucha, el estrépito de algo chocando contra los muebles. Miró y se congeló. 3 hombres vestidos de negro arrastraban a Celeste fuera de su oficina al final del pasillo. La boca de Celeste estaba sellada con cinta adhesiva, sus manos atadas a la espalda. Luchaba salvajemente, pero no podía liberarse del agarre de los 3 hombres grandes. Uno de ellos se volvió hacia los demás y dijo con una voz cargada de desprecio que el señor Vega enviaba sus saludos a la familia Sterling. Astor se quedó allí, su corazón latiendo violentamente, una mano apretando la correa de su mochila. Podía volver al ascensor ahora mismo, presionar el botón para cerrar las puertas y desaparecer exactamente como lo había planeado. Celeste era la mujer que la había amenazado menos de 24 horas antes, la mujer que quería que se fuera, la mujer que la había odiado desde el primer día. Este no era su problema, pero Astor se quedó en el ascensor, mirando la escena ante ella, y el tiempo pareció detenerse. En su mente, la voz de Celeste resonó, aguda y fría, recordándole que no pertenecía a este mundo. Luego vino la voz de Asher, brillante y llena de amor, diciendo, Estrella, amo mucho a Estrella. Luego la voz de Conrad, baja y cálida de gratitud, diciendo, ella es la que salvó a mi hijo. Astor miró el botón de cerrar la puerta del ascensor a solo unos centímetros de su mano. Podía presionarlo ahora mismo, dejar que el ascensor continuara hacia abajo, dejarse desaparecer en la noche exactamente como lo había planeado. Celeste la odiaba. Celeste acababa de amenazar con destruir su vida. Celeste quería que se fuera. Este no era su problema, pero Celeste era la tía de Asher, el niño que amaba como si fuera su propio hermano menor. Celeste era la hermana de Conrad, el hombre del que se había enamorado, aunque sabía que nunca debería haberlo hecho. Celeste era familia para las personas que le importaban, y Astor no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que su familia saliera herida, sin importar cuánto la odiara esa familia. Salió del ascensor, su corazón latía salvajemente mientras corría por el pasillo. Sus ojos buscaban frenéticamente cualquier cosa que pudiera usar. Vio la caja de la alarma de incendios en la pared, su cubierta de cristal rojo brillando bajo las luces de emergencia. Sin pensarlo 2 veces, rompió el cristal protector con el puño desnudo y tiró de la palanca de la alarma hacia abajo. La sirena explotó en el silencio de la noche. Las luces comenzaron a parpadear salvajemente por todo el piso, y la voz automatizada de los altavoces gritaba instrucciones de evacuación a todo volumen. Los 3 secuestradores entraron en pánico, mirando a su alrededor confundidos, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. En el breve instante en que su atención se desvió, Astor se abalanzó y agarró el extintor de incendios más cercano que colgaba de la pared. No sabía de dónde sacó esa fuerza o esa imprudencia, pero lo roció directamente en la cara del hombre que sostenía a Celeste. Espuma blanca cubrió sus ojos y nariz, y él la soltó con un grito,
tropezando hacia atrás en pánico ciego. El segundo hombre soltó a Celeste y cargó contra Aster con el puño en alto. Aster se apartó por puro instinto de supervivencia. El mismo instinto que había aprendido de años viviendo en la calle. Y mientras él pasaba corriendo, ella le golpeó la rodilla con el extintor. Él se estrelló contra el suelo, maldiciendo en voz alta. El tercer hombre, el más grande de todos, no entró en pánico como los demás. Sacó un cuchillo de su chaqueta, la hoja de acero brillando bajo las luces estroboscópicas. Pero no fue por Aster. Se volvió hacia Celeste, que todavía estaba en el suelo, con las manos y los pies atados, sus ojos abiertos de terror. Gruñó con pura furia, diciendo que ella había arruinado su trabajo, que el señor Vega no estaría contento con esto, y que si no podía llevársela, se aseguraría de que no viviera para contarle a nadie lo que había sucedido. Luego se abalanzó sobre Celeste con el cuchillo en alto. Aster no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo se movió por instinto, lanzándose entre Celeste y el atacante. Usando su propia carne como escudo, la hoja rasgó su brazo, cortando tela y piel, y sangre roja brillante empapó inmediatamente la blusa blanca que llevaba. El dolor le atravesó el brazo como fuego. Pero Aster no retrocedió. Se quedó allí, sus ojos fijos en el rostro del atacante. Sin rastro de miedo, el hombre se congeló, el cuchillo en su mano ahora manchado con su sangre. No esperaba que esta pequeña joven se interpusiera frente a él para sacrificarse, para proteger a otra persona. Por un breve momento, dudó, y ese momento fue suficiente. El estruendo de pasos corriendo estalló desde la escalera, mientras el equipo de seguridad de Sterling inundaba el piso como una ola. Armas en mano, gritando órdenes para que los secuestradores se congelaran. Los tres hombres se miraron, sabiendo que habían perdido, y luego corrieron hacia la escalera de emergencia al final del pasillo. El equipo de seguridad los persiguió y el sonido de los pasos se desvaneció en la distancia. Aster permaneció de pie unos segundos más, su brazo herido colgando inerte a su lado, la sangre goteando sobre el suelo de baldosas blancas. Luego sus rodillas cedieron y se desplomó lentamente al suelo, su espalda deslizándose contra la pared. La sangre se extendió desde la herida, formando un charco de rojo que se hizo cada vez más grande sobre las baldosas pálidas. Ya no sentía dolor, solo se sentía cansada, terriblemente cansada, como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera agotado. Celeste se arrastró hacia ella, su rostro pálido como la muerte, sus manos todavía atadas a la espalda. Sin embargo, se forzó a avanzar de todos modos. Miró la herida sangrante del brazo de Aster, la sangre de la persona que acababa de salvarle la vida, la sangre de la misma persona a la que había amenazado solo unas horas antes. Celeste preguntó con voz temblorosa y rota, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Se suponía que te ibas a ir. Aster esbozó una leve sonrisa, sus ojos ya desenfocados, pero aún cálidos, y respondió que no lo sabía, que sus pies se habían movido antes de que su mente tuviera tiempo de pensar. Celeste comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro, diciendo que odiaba a Aster, que acababa de amenazarla, que la quería fuera de la vida de esta familia. Aster asintió débilmente y dijo que lo sabía. Lo sabía todo. Celeste gritó, su voz se quebró, preguntando, «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me dejaste morir?» Aster miró al techo, respirando con dificultad, y respondió con una voz que se volvía más suave por segundos, porque Celeste era familia del hombre que amaba, y no podía permitir que su familia saliera herida, sin importar cuánto la odiara esa familia. Celeste lloró, y por primera vez en muchos años, no lloraba de ira, ni de dolor, sino de vergüenza, de arrepentimiento, porque entendió por fin cuán terriblemente equivocada había estado. Conrad entró corriendo, sus ojos recorriendo el caos, la sangre en el suelo, su hermana llorando, y la vio a ella tirada allí con el brazo empapado en rojo. Se quedó quieto por un segundo, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Luego la llamó por su nombre con una voz rota por el miedo. Corrió hacia ella, cayendo de rodillas a su lado,
levantando su cabeza en su regazo. Astor lo miró, sus ojos apagados y pesados. Sin embargo, todavía logró la más leve de las sonrisas, y con voz débil, dijo que lamentaba haber ensuciado el suelo. Luego sus ojos se cerraron y perdió el conocimiento. Conrad la abrazó con fuerza y gritó por un médico, su voz llena de un pánico y una desesperación que nadie había oído jamás del iceberg de Las Vegas. Celeste se sentó allí, viendo a su hermano acunar a la chica que había intentado expulsar, y las lágrimas no dejaban de caer. Se había equivocado, completamente e imperdonablemente equivocada, y no tenía idea de cómo empezar a enmendar ese error. Astor fue llevada de inmediato a la suite médica privada dentro del penthouse, donde el Dr. Grant ya esperaba con todo el equipo necesario preparado. La herida en su brazo no era muy profunda, pero era larga y había perdido mucha sangre. El médico suturó la herida con cuidado, punto por punto, la vendó a fondo y luego le puso una vía intravenosa para reponer la sangre y los líquidos que había perdido. Conrad permaneció fuera de la habitación todo el tiempo, con la espalda contra la pared, las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No dijo nada, no se movió, solo se quedó allí como una figura tallada en piedra. Pero cualquiera que lo mirara a los ojos en ese momento habría visto que el iceberg de Las Vegas se estaba derritiendo pieza por pieza. Cuando el médico finalmente salió y dijo que Astor iba a estar bien, Conrad se giró y miró a su hermana, que estaba sentada acurrucada en un rincón del pasillo, su cabeza inclinada, sus hombros temblando. Se acercó y se detuvo frente a Celeste. Luego habló con una voz baja y uniforme llena de autoridad, diciéndole que le explicara todo. Celeste levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados, y comenzó a contarle. Le contó sobre la amenaza, sobre las 24 horas que le había dado a Astor, sobre cómo había prometido arruinar la vida de la chica si no se iba voluntariamente. Le contó que Astor había aceptado, había escrito cartas de despedida, estaba preparada para irse a las 2 de la mañana, y le contó cómo el ascensor se había detenido en el piso 35, cómo Astor la había visto ser secuestrada allí, cómo la chica podría haberse ido, pero en cambio había elegido quedarse, había elegido luchar, había elegido sangrar por la persona que la había amenazado solo unas horas antes. Conrad escuchó en silencio, su rostro ilegible, pero sus ojos se oscurecieron cada vez más. Cuando Celeste finalmente se detuvo, solo hizo una pregunta. «¿Se iba esta noche por tu culpa?» Celeste asintió, las lágrimas corrían por su rostro, y admitió que sí, por mi culpa, y que Astor aún así la había salvado, que se había interpuesto frente a un cuchillo por ella, aunque solo unas horas antes había querido destruir su vida. Conrad cerró los ojos y respiró hondo, tratando de contener la furia que hervía en su pecho. Luego los abrió y dijo que se ocuparía de Vega. Y en cuanto a lo que había entre él y su hermana, hablarían de eso más tarde porque no era el momento. Se dio la vuelta, llamó al jefe de seguridad y dio una orden con una voz fría como el hielo, diciéndole que encontrara a Vega y le enviara un mensaje. El jefe de seguridad preguntó qué mensaje quería enviar. Conrad miró por la ventana, y sus ojos brillaron con el tipo de luz peligrosa que toda alma en el submundo de Las Vegas sabía temer. Luego respondió, «Dile que tocó lo que nunca debió haber tocado, y que no habrá una segunda oportunidad». 3 días después, Marcus Vega desapareció de Las Vegas. Su imperio en el lado sur de la ciudad se derrumbó en silencio. Sus hombres se dispersaron como hojas de otoño, y nadie supo qué había pasado. Nadie se atrevió a preguntar. Cuando Astor despertó a la mañana siguiente, lo primero que vio fue a Conrad sentado en la silla junto a su cama, con ojeras bajo los ojos por una noche sin dormir, pero aún mirándola sin apartar la vista. Intentó sentarse, su brazo vendado le dolía agudamente, y dijo que tenía que irse, que lo que pasó anoche no cambiaba nada, que seguía siendo la que traía problemas a esta familia. Conrad le puso una mano en el hombro, suave pero firme, impidiéndole sentarse, y le dijo que no iba a ninguna parte. Astor negó con la cabeza, su voz débil pero aún obstinada,
y dijo que Celeste tenía razón, que no pertenecía a este mundo, que solo era una chica de la limpieza de los barrios bajos, y que su presencia seguiría trayendo problemas, como la noche anterior. Conrad la miró a los ojos, y el gris acero de los suyos se suavizó de una manera que Astor nunca había visto antes. Luego preguntó, «Acabas de sangrar por mi familia. ¿Qué crees que significa eso?» Astor respondió con una leve nota de humor amargo que significaba que era una tonta. Conrad sonrió. Esa rara sonrisa en un rostro tan a menudo frío como el hielo, y dijo, «No, significa que perteneces aquí más que nadie que haya conocido, incluyéndome a mí, porque yo nací en esta familia, pero tú elegiste sangrar por ella». Le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella suavemente, pero con silenciosa certeza, y le dijo que no volviera a pensar en irse porque no lo permitiría. Astor le devolvió la mirada, sus ojos aún llenos de desafío incluso en su debilidad, y respondió que no podía darle órdenes, que no era su empleada para que la mantuviera cuando quisiera y la despidiera cuando le placiera. Conrad la miró, luego dijo con la voz más cálida que jamás había usado con ella, «No te lo estoy ordenando, te lo estoy suplicando». Astor se quedó quieta, mirando al hombre que tenía delante. El iceberg de Las Vegas, el jefe de la mafia más poderoso de la ciudad, el hombre que nunca había inclinado la cabeza ante nadie, le estaba suplicando que se quedara. Era algo que nunca había imaginado que viviría para presenciar. A la mañana siguiente, Astor se despertó con el brazo vendado todavía palpitando de dolor. El amanecer entraba a raudales por el gran ventanal, bañando todo Las Vegas en una resplandeciente luz dorada y anaranjada, convirtiendo los rascacielos en brillantes bloques de oro flotando en la neblina de la madrugada. Se quedó allí un rato, viendo despertar la ciudad, pensando en todo lo que había sucedido la noche anterior, en la súplica de Conrad, en todas las cosas que habían cambiado en solo unas pocas horas. Un suave golpe sonó en la puerta, sacándola de sus pensamientos. Dijo que la persona entrara, y la puerta se abrió lentamente. Celeste entró y casi no la reconoció. La mujer que tenía delante ya no era la orgullosa y fría Celeste Hawthorne Sterling a la que se había acostumbrado a ver. Su cabello rubio platino, generalmente recogido en un orden perfecto, ahora caía suelto sobre sus hombros, sin cepillar. Su rostro estaba sin maquillaje, sus ojos hinchados y rojos de llorar toda la noche. No había un caro vestido de negocios, ni tacones altos, solo un simple suéter y pantalones suaves. La arrogancia había desaparecido. El frío cortante, como un cuchillo, había desaparecido. Todo lo que quedaba era una mujer herida de pie ante ella. Celeste cerró la puerta y se quedó allí un momento, como si reuniera cada onza de coraje para lo que estaba a punto de hacer. Luego, para completo asombro de Astor, Celeste se arrodilló lentamente en el suelo. Astor la miró en shock, tratando apresuradamente de sentarse a pesar del dolor en su brazo y dijo alarmada, «¿Qué estás haciendo? Por favor, levántate. No necesitas hacer esto». Pero Celeste no se levantó. Se quedó allí de rodillas con la cabeza gacha y respondió que no, que necesitaba hacer esto. Necesitaba hacerlo por sí misma. Luego levantó el rostro hacia Astor. Las lágrimas corrían por sus mejillas y dijo con voz quebrada que lo sentía mucho, Astor. Astor no dijo nada, solo miró a Celeste con ojos llenos de confusión. Celeste continuó, su voz temblorosa, admitiendo que se había equivocado, que había visto a Astor a través del lente del miedo y los celos, que había tenido miedo de perder su lugar en esta familia, miedo de ser reemplazada, miedo de volverse insignificante. Dijo que había estado celosa porque su hermano miraba a Astor de una manera que nadie lo había visto mirar a nadie desde que murió su esposa, de una manera que le decía que Conrad había encontrado algo que ella creía que había perdido para siempre. Astor estaba a punto de decir que Celeste no necesitaba explicarse, pero Celeste la interrumpió, su voz más fuerte ahora, aunque las lágrimas todavía corrían por su rostro, diciendo que sí, que necesitaba explicar, que necesitaba decir todo esto en voz alta. Respiró hondo, tratando de controlar el sollozo que subía por su garganta,
y confesó que una vez había creído que el amor entre clases sociales era una ilusión, algo que solo existía en películas y novelas, porque ella misma una vez había amado a alguien que no pertenecía a su mundo. Un joven común que había conocido en la universidad, alguien que la había hecho reír y llorar y sentirse viva. Pero se había visto obligada a dejarlo ir porque su padre no lo aceptaría, porque la familia no lo permitiría, porque no había sido lo suficientemente valiente como para enfrentarse a todos ellos. Celeste lloró mientras decía que había convertido a Aster en una enemiga, porque no podía soportar creer que alguien más pudiera tener éxito donde ella había fracasado, porque no podía soportar ver a Aster encontrar la felicidad cuando ella misma había perdido la suya muchos años antes. Continuó diciendo que Aster podría haberse ido la noche anterior, que Aster tenía todas las razones del mundo para dejarla morir, porque acababa de amenazarla, porque había querido destruir su vida. Pero Aster no se había ido. Aster se había interpuesto entre ella y el cuchillo. Aster había sangrado por ella, por la persona que más la odiaba en el mundo. La voz de Celeste se quebró al preguntar cómo podía seguir odiando a alguien así. ¿Cómo podía seguir tratando con crueldad a una persona que había estado dispuesta a morir por ella? Aster miró a la mujer arrodillada ante ella y se vio a sí misma en ella. Vio a alguien que había construido altos muros alrededor de su corazón para no ser herida. Alguien que alejaba a la gente por miedo a ser abandonada. Alguien fuerte por fuera y dolida por dentro. Lentamente, Aster se arrodilló hasta quedar al nivel de Celeste y dijo suavemente, «Levántate». Celeste negó con la cabeza y dijo que no lo merecía, que no merecía el perdón después de todo lo que había hecho. Aster tomó la mano de Celeste, su propia mano cálida, aunque su otro brazo todavía estaba envuelto en vendas, y dijo que no necesitaba a Celeste arrodillada. Necesitaba a Celeste de pie. Celeste la miró, confundida, incapaz de entender. Aster sonrió y dijo que la hermana del hombre que amaba nunca debería arrodillarse ante nadie, ni siquiera ante ella. Celeste soltó una risa entre lágrimas, una risa ahogada y temblorosa, pero que llevaba liberación dentro. Aster continuó diciendo que entendía a Celeste, que ella también una vez había construido muros a su alrededor para no ser herida, que sabía exactamente cómo se sentía eso, pero que a veces esos muros también impedían que la felicidad entrara, mantenían fuera a las personas que realmente se preocupaban por nosotros. Se puso de pie y levantó a Celeste con ella, diciéndole que le diera una oportunidad, que le permitiera conocer a Celeste no como una enemiga, sino como familia. Celeste abrazó a Aster, el primer abrazo real que había dado a alguien en años. No un gesto social frío, sino el abrazo de alguien que necesitaba ser sanado. Por un momento, simplemente se quedaron allí. Dos mujeres que una vez fueron enemigas, ahora aprendiendo a confiar la una en la otra. Fuera de la puerta, Conrad estaba allí, habiéndolo visto todo. Sonrió, una rara sonrisa que le llegó hasta los ojos, la sonrisa de un hombre que acababa de presenciar algo que una vez habría pensado imposible. Elena estaba a su lado, levantando una mano para secarse las lágrimas, y susurró que Aster había hecho lo que él no había podido hacer en 10 años. Conrad preguntó qué era eso. Elena respondió que había hecho que la señorita Celeste abriera su corazón, que la había hecho llorar y abrazar a alguien así, que la había vuelto humana de nuevo en lugar de una estatua de hielo. Conrad miró a Aster y Celeste de pie juntas junto a la ventana, dos figuras perfiladas contra el resplandor dorado de un amanecer de Las Vegas. Dos mujeres que una vez fueron enemigas ahora aprendían a convertirse en familia. Y Conrad supo con una certeza más profunda que cualquier cosa que hubiera poseído en su vida, que esta era la mujer que quería a su lado por el resto de sus días. En el momento en que Celeste salió de la habitación, Asher entró corriendo, como un pequeño torbellino, sus grandes ojos rojos e hinchados de llorar. Se subió a la cama, miró el vendaje en el brazo de Asher con pura alarma en su rostro y preguntó con voz temblorosa si Estrella estaba herida. ¿Por qué Estrella estaba herida? ¿Quién había hecho llorar de dolor a Estrella? Astor lo abrazó, le acarició el cabello suavemente
y le aseguró que estaba bien, que solo era un pequeño rasguño que en unos días sanaría. Asher tocó el vendaje blanco con dedos cuidadosos, como si tuviera miedo de hacerle más daño, y preguntó si dolía, si a Estrella le dolía mucho. Astor sonrió y dijo que no dolía porque en ese momento había estado pensando en él y había olvidado el dolor por completo, que todo lo que podía pensar era que tenía que volver con él lo más rápido posible. Asher la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su hombro, y dijo con una vocecita ahogada que nunca quería que Estrella se fuera a ninguna parte nunca más. Nunca jamás, que Estrella tenía que prometérselo. Prometer que nunca lo dejaría. Astor levantó la cabeza y miró hacia la puerta donde estaba Conrad, sus ojos fijos en ella con algo que no se atrevía a nombrar. Volvió a mirar a Asher y susurró que lo prometía. 2 semanas después, la herida en el brazo de Astor había sanado casi por completo, dejando solo una leve cicatriz que el doctor Grant dijo que se desvanecería con el tiempo. Esa tarde, Elena fue a ver a Astor con una caja grande y le dijo que el jefe quería que se pusiera el vestido que había dentro esa noche, porque iban a ver una cena especial en la azotea y había sido invitada. Astor abrió la caja y se quedó quieta al ver el vestido de noche azul oscuro que había dentro. Una tela tan suave que se deslizaba entre sus dedos como el agua. El tipo de vestido que solo había visto en revistas y en alfombras rojas. Cuando subió a la azotea esa noche, apenas podía creer lo que veía. Habían colocado velas por todas partes, sus llamas parpadeando y bailando con el ligero viento. Rosas blancas estaban en jarrones de cristal, su delicada fragancia flotando en el aire, y debajo de ellas se extendía todo Las Vegas, 1 millón de luces brillantes esparcidas como una alfombra de estrellas bajo sus pies. Conrad estaba junto a la mesa, no con un traje como solía hacer, sino solo con una camisa negra con el cuello abierto de una manera fácil y relajada. Se veía diferente, menos frío, menos distante, más como un hombre común que el jefe de la mafia que todo Las Vegas temía. Sonrió cuando la vio y dijo que esa noche no había jefe y empleada, solo Conrad y Astor. Cenaron juntos y hablaron como dos personas comunes por primera vez, sin barreras, sin distancia. Conrad habló de su difunta esposa, de cómo la había conocido, de la corta felicidad que habían compartido, del dolor de perderla por ese cáncer despiadado, de los 4 años que había pasado congelado y negándose a sentir nada en absoluto. Astor habló del orfanato donde había crecido después de la muerte de sus padres, de las 7 familias de acogida que la habían rechazado por una razón u otra, de su sueño de convertirse en médica que se había visto obligada a abandonar porque no podía pagar la escuela, de los años que había vivido como un fantasma en esta ciudad. No eran iguales, uno nacido en seda y poder, la otra criada en la pobreza y el abandono. Pero se entendían porque ambos sabían lo que se sentía la pérdida. Ambos sabían lo que significaba estar solo en medio de una multitud. Después de la cena, Conrad llevó a Astor a la barandilla, donde podían ver toda la ciudad extendida bajo ellos. Se quedó a su lado en silencio por un momento. Luego habló con una voz baja y cálida, diciendo que no era bueno para decir cosas románticas, que toda su vida se había comunicado a través de órdenes y amenazas, que no sabía cómo decir lo que quería decir. Astor sonrió y le dijo que lo estaba haciendo muy bien, que siguiera. Conrad se giró para mirarla, y sus ojos se suavizaron a la luz de las velas, mientras decía que ella había llegado aquí como una limpiadora que ni siquiera sabía que existía, que había salvado a su hijo con su propia sangre y no había pedido nada a cambio, que había hecho reír a Asher por primera vez en 4 años, que había sangrado por su hermana, aunque Celeste la odiaba. Hizo una pausa como si buscara palabras lo suficientemente fuertes para transmitir lo que quería decir. Luego continuó, diciendo que ella le hacía querer ser un hombre mejor, que por primera vez en 4 años quería vivir en lugar de simplemente existir. Conrad tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y le dijo que la quería a su lado, no como la compañera de Asher, sino como la suya. Astor lloró. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin que ella intentara secarlas, y dijo con voz quebrada que él era el jefe de la mafia más poderoso de Las Vegas, mientras que ella solo era una limpiadora de los barrios bajos,
que pertenecían a dos mundos diferentes. Conrad respondió que simplemente eran dos personas que se habían encontrado, y eso era todo lo que importaba. Astor preguntó si no tenía miedo de que ella no fuera digna de él. Conrad soltó una risa tranquila y respondió que ella había rechazado $10 millones, que había salvado a la persona que más la odiaba, que daba sin pedir recibir, que era la persona más digna que había conocido en su vida. Astor lo miró a los ojos y susurró que ella también lo amaba, que lo había amado durante mucho tiempo, solo que nunca se había atrevido a admitirlo porque tenía miedo. Conrad la atrajo a sus brazos y la besó bajo el cielo estrellado de Las Vegas. Desde una ventana del penthouse de abajo, Asher y Celeste miraban hacia la azotea. Con voz llena de asombro, Asher preguntó, «Tía Celeste, papi está besando a Estrella, ¿verdad?» Celeste sonrió, y por primera vez fue una sonrisa real, una que llegó a sus ojos, y le dijo, «Sí, así es». Asher saltó de alegría y gritó que entonces Estrella se quedaría para siempre. Ahora, Celeste abrazó a su sobrino y le dijo, «Sí, Estrella se va a quedar para siempre». Arriba en la azotea, Conrad y Astor estaban uno al lado del otro, mirando la ciudad que brillaba bajo ellos. Astor apoyó la cabeza en su hombro y preguntó qué pasaría ahora. Conrad dijo que no lo sabía, pero que por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro porque el futuro la tenía a ella a su lado. Un año después, la azotea de la Torre Obsidiana se había transformado por completo. Flores blancas se habían tejido en elegantes arcos a lo largo del pasillo. Velas blancas brillaban en mesas cubiertas de satén, y el atardecer de Las Vegas bañaba todo en un radiante rubor de oro y rosa, como si el cielo mismo estuviera bendiciendo a la pareja ante él. Esta no era una de esas extravagantes bodas de la alta sociedad con cientos de invitados y la prensa buscando cada ángulo. Solo estaban allí las personas más cercanas a ellos, las que realmente importaban a la familia Sterling. Rosie estaba sentada en la primera fila con su hijo de 10 meses en brazos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su hermana caminar por la alfombra roja. Celeste era la dama de honor, algo que nadie podría haber imaginado un año antes. Su rostro brillaba con un suave vestido rosa pastel, y Asher, ahora de 7 años, llevaba un pequeño traje negro y un cojín de terciopelo con los 2 anillos de boda encima, sonriendo tanto que apenas podía dejar de sonreír. Astor caminó por el pasillo con un vestido de blanco puro, su cabello castaño recogido en un estilo elegante, sus ojos brillantes con lágrimas de felicidad. Ya no era la delgada chica de la limpieza con ojos cansados de 2 años antes. Ahora era una mujer, segura y radiante, caminando hacia el hombre que amaba. Conrad la esperaba al final del pasillo, y él también había cambiado. Se había ido el rostro frío como el hielo. Se habían ido los ojos gris acero congelados. La miraba con un amor que brillaba abiertamente en su mirada, una sonrisa en sus labios, como un hombre común esperando a la mujer de su vida. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Conrad tomó su mano y dijo que una vez se había creído hielo, que nunca podría derretirse, que había permanecido congelado durante 4 años y pensó que seguiría así para siempre hasta que ella apareció, y que hoy juraba pasar el resto de su vida convirtiéndose en digno de ella. Astor lo miró a los ojos y respondió que una vez había creído que era invisible, que había vivido como un fantasma durante 27 años y pensó que siempre lo haría hasta que él la miró a los ojos y la vio de verdad, y que hoy juraba que siempre sería la luz que guiara a esta familia a casa. Después de la ceremonia, mientras todos ofrecían sus felicitaciones, Asher corrió y abrazó a Astor. Luego preguntó con voz llena de esperanza si ahora podía llamar mamá a Estrella porque Estrella se había casado con papi. Astor se arrodilló para estar a su nivel, las lágrimas caían por su rostro, y le dijo que podía llamarla mamá cuando quisiera, que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Asher la abrazó con fuerza y susurró que amaba a mamá Estrella. Conrad los observaba, sus ojos enrojecidos por la emoción. El iceberg de Las Vegas se había derretido por completo. Celeste estaba cerca, sonriendo con el tipo de alegría radiante
que había olvidado cómo llevar durante tantos años. A su lado estaba un hombre que no era ni hombre de negocios ni mafioso, solo un abogado común que había conocido 6 meses antes en un tribunal. El hombre que le había enseñado a creer que el amor no necesitaba venir del mismo mundo para ser real. Astor tomó la mano de Celeste y le dio las gracias. Celeste negó con la cabeza y respondió que no, que era ella quien debía estar agradecida. Agradecida de que Astor no se hubiera rendido con ella. Agradecida de que le hubieran dado una segunda oportunidad para convertirse en una mujer mejor. Al anochecer, la familia Sterling estaba junta en la azotea, mirando Las Vegas mientras la ciudad se iluminaba lentamente bajo ellos. Conrad sostenía a Astor en sus brazos. Asher estaba entre ellos, Celeste cerca con el hombre que amaba. Rosie y su bebé estaban justo detrás de ellos, y Helena se secaba las lágrimas con un pañuelo ya empapado. El imperio Sterling seguía allí, todavía poderoso, todavía temido. Pero ahora poseía algo más importante que el dinero, más importante que el poder. Tenía una familia. 5 años después, el penthouse del piso 50 de la Torre Obsidiana ya no era silencioso como un cementerio. Ahora rebosaba de la risa de los niños, el sonido de pasos corriendo y las voces de los pequeños llamando a mamá y papá por todos los pasillos. Astor, ahora de 32 años, había completado la carrera de enfermería que una vez se vio obligada a abandonar muchos años antes. Se especializó en trastornos sanguíneos raros y trabajaba en el mismo hospital donde ella misma una vez fue salvada, ayudando a personas como la mujer que una vez fue. Personas con tipos de sangre raros que necesitaban ser encontradas antes de que fuera demasiado tarde. Conrad todavía dirigía el imperio Sterling, todavía el hombre poderoso que el submundo de Las Vegas temía y respetaba. Pero había cambiado de una manera que nadie habría creído posible. Llegaba a casa a tiempo todas las tardes, nunca se perdía la cena con su familia y no faltaba a ninguna de las actuaciones escolares de su hijo. Asher, ahora de 11 años, había crecido alto y fuerte, sin rastro del niño frágil que una vez fue. Llamaba a Astor mamá con tanta naturalidad como si ella lo hubiera dado a luz. Y cada vez que alguien preguntaba, decía con orgullo que su madre era la mujer más maravillosa del mundo. La familia Sterling se había expandido de la manera más encantadora. Astor y Conrad tuvieron una niña propia, ahora de 2 años, y la llamaron Hope, que significa esperanza, porque eso es lo que Astor había traído a esta familia. Rosie vivía en un apartamento cercano, y su hijo, ahora de 5 años, venía a menudo a jugar con Asher y Hope. Celeste se había casado con el abogado que conoció 5 años antes y ahora esperaba su primer hijo. Helena todavía estaba allí, pero ya no era solo la ama de llaves. Se había convertido en la abuela de todos los niños. Una noche, mientras Astor le leía a Hope para dormir, Asher entró y se sentó junto a su madre. Preguntó con voz curiosa si alguna vez se había arrepentido. Astor preguntó, ¿arrepentido de qué? Asher respondió que se refería a rechazar los 10 millones de dólares ese día, porque si los hubiera aceptado, ya sería rica. Astor se rió y dijo que si hubiera aceptado el dinero, no lo tendría a él, no tendría a Hope, no tendría a esta familia, y que 10 millones de dólares nunca podrían comprar lo que tenía ahora. Conrad entró en ese preciso momento, los abrazó a los tres y dijo que ella tenía razón, que había sido la mejor inversión de su vida. En el estudio de Conrad, junto a la fotografía de su difunta esposa, que todavía guardaba en recuerdo, ahora había muchas fotografías nuevas también. Una foto de boda con Astor bajo el atardecer de Las Vegas, una fotografía de Asher y Hope riendo juntos en el jardín, un retrato de toda la familia, incluida Celeste, de pie frente a la Torre Obsidiana, y una pequeña fotografía en un marco especial. Astor con su viejo uniforme de limpieza el primer día que llegó allí, con una línea escrita a mano debajo que decía, «Aquí es donde todo comenzó», porque a veces los mayores milagros comienzan en los lugares que nadie pensaría buscar. Y el amor verdadero no necesita 10 millones de dólares para demostrarse. Solo necesita un corazón dispuesto a dar sin pedir nada a cambio. Gracias a todos por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia.
Si esta historia les ha llegado al corazón, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y compartan este video con las personas que aman para que también puedan escuchar historias conmovedoras como esta. Nos encantaría saber cómo les hizo sentir esta historia, qué parte los conmovió más y qué personaje amaron más profundamente. Por favor, dejen un comentario abajo para que podamos escuchar lo que vive en lo más profundo de su corazón. Cada comentario que dejan es una gran fuente de aliento para nosotros para seguir trayéndoles historias significativas cada día. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de los días venideros. Adiós y nos veremos de nuevo en el próximo video.